Amigos, hermanos, vamos a hablar ahora del evangelismo laico como tal. Pero tenemos que ir al comienzo de todas las cosas, porque todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Misión Querigma? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y qué es lo que tú debes pensar que vas a hacer conforme a la voluntad de Dios? El hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahí comienza toda la historia de este planeta Tierra. Antes no existía este mundo. Dios lo creó. Y lo creó para que el hombre pudiera vivir allí con plenitud y felicidad. Sin embargo, el hombre lamentablemente decidió desobedecer a Dios. Y la desobediencia a Dios pues trae unas consecuencias naturales. El Señor había advertido en Génesis capítulo 2 versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y la muerte de la que está hablando aquí Génesis era la muerte de nuestros primeros padres. Y al morir nuestros primeros padres, indiscutiblemente la raza humana desaparecería. Es decir, no habrían más seres humanos en todo el universo. Esto, por supuesto, trajo tristeza al corazón de Dios. Y ante la pérdida de los seres humanos, pues Dios no quería resignarse a eso y genera un plan de rescate en favor de los seres humanos. Este plan de rescate consistía en que Dios iba a proveer un medio a través del cual el hombre no desapareciera, sino que tuviera una segunda oportunidad. Por eso el centro del tema de la Biblia se resume en Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí comienza la misión. ¿Cuál es la misión? La misión comienza en el corazón de Dios. Y la misión tiene que ver con el rescate del ser humano de la muerte. Y que esa misión consistía en que Cristo tomaba el lugar del ser humano, moriría por el ser humano, tomaría el lugar del ser humano y al morir en la cruz del Calvario derramó su sangre para garantizarle al hombre la oportunidad de una nueva vida. Por eso Cristo se lo conoce como el primer misionero que haya conocido la historia del universo. La Escritura dice que se despojó a sí mismo. La Escritura dice que dejó su hogar en el cielo para venir a este mundo triste y manchado por el pecado con el objeto de salvarnos. Caminó entre los hombres teniendo una misión clara: salvar a los seres humanos. En ese deseo del Señor, la Escritura describe lo siguiente en Mateo capítulo 9 versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten ustedes, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es la libertad. Para ello, Mateo capítulo 9 versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. De ahí donde viene nuestro logo de Misión Querigma: enseñando, predicando y sanando, imitando lo que Jesús hizo, porque Jesús es el primer misionero que vino a esta tierra, caminó entre nosotros y no solamente caminó, murió en la cruz del Calvario, donde consuma el plan de la salvación. Y al resucitar de la tumba, la garantía de la vida eterna es ofrecida a todo aquel que acepte a Cristo como Salvador personal. Y estas son las buenas nuevas que Dios quiere que todos los seres humanos pudieran entenderla. Que el ser humano todavía tiene una oportunidad de vida, que el ser humano todavía puede ser redimido
y que Cristo es el redentor del ser humano. Y para eso el Señor quiere que todos los seres humanos puedan recibir esa oportunidad de entender que Cristo es el Salvador. Entonces, es cuando Jesús reúne a sus discípulos con los que ha estado durante 3 años discipulándolos, ayudándoles, enseñándoles, y les da una tarea muy importante. Y es lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la comisión dada por el Señor tiene un objetivo claro: hacer discípulos. Esa es la gran comisión. La comisión es ir a las personas y conquistarlas para el reino de los cielos. Pero miren ustedes que esta gran comisión que aparece en Mateo 28 no solamente tiene un objetivo central, que es hacer discípulos, sino que también nos dice cómo lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer bajo 3 cosas: yendo, bautizando y enseñando. La misión del Señor no es para que las personas vengan donde yo estoy, sino es ir, así como hizo Jesús. Tuvo que descender del cielo a caminar entre los seres humanos para salvar a los seres humanos. De la misma manera, nosotros somos llamados a ir a donde están las personas para enseñarles el mensaje de salvación y llevarlos al nuevo nacimiento simbolizado en el bautismo. Esta obra especial fue dada a los discípulos. Su obra consistía en hacer discípulos que hagan otros discípulos. La tarea que tú tienes en Misión Querigma es formar discípulos que hagan otros discípulos que a su vez hagan otros discípulos. No llenar nuestra iglesia solo de miembros que quieran estar tranquilos sin ningún tipo de compromiso. Por el contrario, es llevar a los miembros a que se comprometan con el Señor de corazón. La señora Elena de White dice y nos recuerda: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Todos, y eso está en El deseo de toda la gente, es página 166. Todos los que nacemos en el reino de Dios, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pues nos volvemos imitadores de Jesús. Y ser imitadores de Jesús significa ser misioneros como Jesús. Así que esta obra importante que nosotros tenemos para hacer es la razón de ser de toda la estructura organizacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia es un movimiento misionero, es un movimiento evangelizador, un movimiento que todo lo que hace tiene que ver con conquistar personas para el reino de los cielos. La iglesia tiene el deber sagrado de impartir salvación a todas las personas. En el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 9, ella dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Así que la iglesia existe para cumplir una misión, y esa misión es traer discípulos que hagan otros discípulos. Ahora, esta tarea no debe estar limitada solo al profesional de la iglesia, es decir, al pastor o al ministro. Esta no es una obra del pastor solamente. No es la tarea que compete a los que son pagados por la iglesia, sino que esta es una tarea que involucra a cada miembro de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia deben ser misioneros.
Todos deben trabajar para salvar a otros. Todo miembro debe estar involucrado en la tarea de salvar a otras personas. Cuando hablamos de la obra misionera, tenemos que hablar de varios aspectos en los que podemos trabajar para el Señor. Estamos hablando, por ejemplo, de evangelismo público, pero estamos hablando de estudios bíblicos, trabajo en la comunidad. Hay una cantidad de cosas que podemos hacer en el que todo miembro debiera estar involucrado con el objetivo de alcanzar a otro para el reino de los cielos. El evangelismo público es una parte importante de esa tarea que nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros debemos estar involucrados en la obra del Señor y todos debemos estar activos con la razón de ser de la iglesia, que es precisamente la salvación de las almas. El grupo que se está capacitando a través de Misión Querigma es el grupo de evangelistas laicos. Toda campaña evangelística tiene varias funciones. Por ejemplo, tenemos que preparar la iglesia para la evangelización. Esta es una tarea muy importante. Llegar a los miembros de iglesia, reunirlos, orar con ellos, estudiar la Biblia, mostrarle la importancia de una relación personal con Dios, porque todo parte de la espiritualidad o de nuestra relación con Dios. Después de preparar la iglesia, tenemos que preparar el terreno que queremos conquistar para el Señor, con literatura, haciendo actividades de testificación como Exposalud, o haciendo caminatas, o haciendo actividades que llamen la atención de las personas sobre lo que sobre nosotros y cómo nosotros queremos ayudarles y servirles en el trabajo y en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Después de que hemos conquistado el corazón de estas personas, vamos a sembrar la semilla de la verdad. Ahora, ¿cómo sembramos la semilla de la verdad? Ahora sí vienen los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos nos van a permitir desarrollar con ellos, digamos, el conocimiento de la Biblia. Cuando tú comienzas el primer estudio bíblico, debes generar una expectativa grande sobre lo que va a venir después. Esa segunda etapa se llamaría cultivo, que tiene que ver con afianzar a las personas para que las verdades que las está asimilando ahora y que no las conocía antes o que las había pasado por alto, comience ahora a practicarlas y a vivirlas. Usted tiene que guiarlos a ellos en ese proceso de entender la verdad, aceptar la verdad y ponerla en práctica. Y entonces, cuando ya ese proceso ha terminado, viene la cosecha. Y la cosecha es la campaña de evangelismo, que es el momento de la fiesta en que la iglesia se viste de fiesta para hacer una gran ceremonia bautismal. En esa ceremonia bautismal, las personas ahora que han estudiado, que han venido, ¿verdad?, guardando las cosas que han aprendido, ahora entonces van a hacer un pacto con Dios. Y en ese pacto, entonces ellos lo van a sellar a través del bautismo y van a comenzar una nueva vida, una vida ahora centrada en Cristo. Ahora, todas las campañas de evangelismo que nosotros realizamos tienen ese doble propósito. Son de cosecha, pero también son de siembra. ¿Por qué? Porque siempre cuando se organiza una muy buena campaña, donde la iglesia está movilizada, donde los miembros de la iglesia están testificando, donde los grupos pequeños están participando, siempre habrán amigos nuevos que llegarán a la campaña. Y estos amigos nuevos hay que, una vez finalice la campaña, atenderlos. Entonces, cuando finaliza una campaña, dos cosas debes tener en cuenta. Número uno, ¿cómo va a ser que estos que se bautizaron ahora van a permanecer? Tu tarea es ayudar a que ellos permanezcan en la fe. Tienes que vincularlos en grupos pequeños, tienes que vincularlos en actividades misioneras. De esta manera ellos se van a afianzar en la nueva vida que ellos tienen. Y la otra tarea que tienes ahora es qué va a pasar con los interesados que quedaron, que vinieron a esta campaña, que hasta ahora están conociendo la verdad, y
tienes que hacerle seguimiento también para una próxima ceremonia bautismal posterior. Todas las campañas evangelísticas, vuelvo y repito, tienen esos dos objetivos. Son de cosecha, pero también son de siembra. Ahora, el evangelismo público tiene que ser la cosecha, tiene que ser la fiesta de la iglesia, tiene que ser un momento especial. Y eso es lo que queremos que tú te especialistes en poder organizar la iglesia, movilizar la iglesia, sembrar la semilla de la verdad, cultivar a estas personas y llevarlas a los pies de Jesús en la campaña que tú mismo vas a programar. Desde ahora yo te pido que tú ores al Señor, te arrodilles y le digas, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde es que tú quieres que yo predique? Y desde ahora comiences a soñar y a planear. Bueno, voy a predicar en el barrio tal, en la casa de tal hermano, porque en ese lugar no hay presencia adventista. Solo vive el hermano y él tiene su casita, pero los vecinos, ninguno más ha aceptado el mensaje de salvación. Entonces tú vas a ir a esa casa, vas a orar con el hermano y vas a conocer el barrio, vas a tener que caminar alrededor, vas a tener que relacionarte con la gente, vas a tener que ir al supermercado donde todos van, vas a tener que conocer qué tipo de personas son las que están alrededor. Una vez hace eso, entonces comienza ahora a crear la estrategia. ¿Qué puedo hacer para llamar la atención de estas personas? Entonces, una caminata con los jóvenes, una actividad con los niños, una esposalud, cualquier actividad que llame la atención de la comunidad y en la que tú puedas presentarte como una persona interesada en ellos. Y después entonces comienza el proceso ya de ir a las casas, de darle la literatura, de darle el estudio bíblico y vas preparando la campaña que vas a realizar en ese lugar. Y tú mismo te vas a poner la meta para alcanzarla. Con la ayuda de Dios, el 13 de abril gritaremos victoria para honra y gloria de nuestro Dios. Te desafiamos en el nombre de Jesús. Hay unas tareitas que te vamos a dejar. Una de ellas es leer algunos apartes del libro El Servicio Cristiano, que te va a ayudar a enfocarte en la tarea que debes realizar para honra y gloria de nuestro Dios. Nos veremos en la siguiente clase. Dios te bendiga.